Primer Congreso Nacional Virtual de Estudiantes de Contaduría. Las normas internacionales de información financiera. Una transformación contable para la transparencia, la competitividad y el desarrollo de nuestras regiones. Fundación Universitaria San Martín, Ibagué, Colombia. Activo. Debemos recordar que activo es un recurso controlado por la empresa, adquirido de sucesos pasados, el cual genera beneficios futuros para la entidad. Pasivo. Pasivo es una obligación presente en la empresa que a cuyo vencimiento y para cancelarla debe desprenderse de recursos que generen beneficios económicos para la empresa. Importe en libros. El importe por el que se reconoce un activo una vez deducida la depreciación acumulada y pérdidas de valor por deterioro acumuladas que le corresponden. Valor razonable. Es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de mercado en las fechas de medición. Importe recuperable. El mayor valor entre el valor razonable menos los costos de venta de un activo y su valor en uso. Y tenemos otra definición: ingreso de actividades ordinarias. Entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo surgidas en el curso de las actividades ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de este patrimonio. A continuación, con nosotros Vanessa. Bueno, buenas tardes. Vamos a hacer un recorderis de algunas definiciones. Por favor, marquen uno si nos escuchan. Bueno, vamos a hacer la definición de pasivo contingente. Es una obligación que se presenta en dos casos, en obligación posible y obligación presente. También encontramos contrato oneroso, que es un contrato donde los costos son mayores a la utilidad y a los ingresos que se esperan recibir. También encontramos la definición de provisión. Provisión es un pasivo que genera incertidumbre porque no se conoce su cuantía y su fecha de pago. El activo contingente es un activo de naturaleza que se da por uno o varios sucesos que puedan ocurrir en el futuro y donde la entidad no tiene su control total. Por favor, si los compañeros que nos están viendo virtualmente nos escuchan, nos regalan un 1, por favor. Seguimos con las definiciones. Encontramos como definición la vida útil. Es el periodo durante el cual espera utilizar el activo por parte de la entidad o número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la entidad. Otras definiciones importantes en estos estándares y lo que vimos en el día de hoy son el valor en uso, que es el valor actual de los flujos futuros estimados de efectivo que se espera obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo. Encontramos el valor neto realizable, que es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación, menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta. A continuación los dejo con mi compañera Lida, que les va a definir otro poquito del resumen del día. Muy buenas tardes a nuestro público asistente virtual y al presente. Estamos recordándole en estos momentos algunas definiciones muy importantes en el estándar. Tenemos qué es propiedad planta de equipo.
son activos intangibles que posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo. Activo biológico. Tenemos que un activo biológico es un animal vivo o una planta. Activo intangible. Un activo intangible es identificable de carácter no monetario y sustancia física. Por favor, público asistente virtual y presente, si está siendo entendible, por favor confirman con uno y confirman acá, por favor. Gracias. Por favor, la anterior está más la donde decía la definición de propiedad planta. Claro. Diga que perdón, hay una persona que está anterior. Un momento, por favor, ya estamos aquí. Propiedad planta. No, ya. Propiedad, planta y equipo. ¿Mencionabas eso? Bueno, decimos que propiedad, planta y equipo son aquellos activos intangibles, activos intangibles que posee una entidad. Solamente se refiere a los activos intangibles. No, activos tangibles, perdón, si estamos mirando que sí. No, son todos los activos tangibles que tiene la entidad para operar su actividad económica. También pues para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, ya decíamos, para operación, y que se esperan usar durante más de un periodo. A continuación, la exposición va a cargo del doctor Eduardo Andrés Núñez. Trata sobre impuestos diferidos. Buenas tardes al público presencial asistente y al público virtual, desde luego también. Los impuestos diferidos son una situación, una circunstancia que se presenta por la incompatibilidad de la normatividad fiscal y la normatividad contable al momento de reconocer hechos económicos. Las discrepancias que existen entre esta normatividad generan unas diferencias al momento de la determinación de bases gravables y tributos. Estas circunstancias dan lugar a que las diferencias existentes tengan que ser analizadas desde el punto de vista de incidencia, hasta donde tienen su respectivo alcance, y a partir de esto el reconocimiento de los impuestos diferidos. El impuesto diferido tiene en síntesis dos métodos o dos enfoques para su respectiva determinación. Está el enfoque basado en el estado de resultados, que tiene como consideraciones principales las diferencias que existen entre los ingresos, los costos y los gastos contables y su correspondencia en materia fiscal. Estas diferencias que se presentan en el reconocimiento de estas partidas de ingresos, costos y gastos pueden ser temporales o permanentes. Y el impuesto diferido se presenta a partir de las diferencias temporales. Las diferencias permanentes no dan origen a impuesto diferido bajo ninguna circunstancia. Hay otro método u otro enfoque que es el método del pasivo y tiene como origen el balance, o lo que bajo estándares internacionales se conoce como estado de situación financiera. Y este enfoque considera las diferencias a partir del valor contable, es decir, el valor en libros de activos y pasivos, y su correspondencia fiscal al momento de declararlos ante las autoridades tributarias pertinentes. Las diferencias bajo este enfoque ya no son temporales, pasan a ser reconocidas como diferencias temporales. Más adelante vamos a hacer una profundización en el tema, pero antes de eso, para poder tener una mayor aproximación a lo que nos plantea el escenario de la NIC 12, que es la que trata de fondo el impuesto a las ganancias, tenemos que hacer una aproximación a lo que es la realidad de los impuestos diferidos en Colombia.
Primero que todo, debemos reconocer que la normatividad fiscal como tal, el Estatuto Tributario colombiano, no plantea el procedimiento ni regula, se quiere decir, la determinación del impuesto diferido. El impuesto diferido en Colombia, su reconocimiento está expresamente regulado a partir del decreto reglamentario 2649 de 1993, es decir, a partir de los principios de contabilidad generalmente aceptados. En síntesis, ¿qué dice esto? El decreto reglamentario 2649 exige la contabilización del impuesto diferido débito o crédito, originado en las diferencias temporales que impliquen el pago de un mayor o de un menor impuesto, siempre y cuando al momento de determinar esas diferencias exista una expectativa razonable de que se generará la suficiente renta gravable en periodos futuros para compensar o revertir estas diferencias que se puedan presentar. Es decir, no por el simple hecho de que se presenten las diferencias temporales se debe llegar a determinar el impuesto, sino que debe existir la expectativa razonable suficiente de que los volúmenes o la renta gravable de periodos futuros va a dar lugar a que ésta se revierta. Bien. Ahora, para poder seguir avanzando con el tema, debemos considerar unos aspectos de conceptualización lo suficientemente importantes para poder entender esto. Y es, dentro de estos conceptos, los más relativos, el tema de las diferencias. Bien. Y cuando hablamos de diferencias, necesariamente tenemos que entender que el procedimiento de determinación de la utilidad contable es diferente al procedimiento que se utiliza para la determinación de la renta gravable fiscal. Son caminos, si se quiere, en cuanto a visualización pueden ser parecidos, pero por la aplicación de normas, tanto contables como fiscales, tienen divergencias, tienen unos puntos en los cuales no hay acuerdo, no hay concordancia. Bien. Estas diferencias, como les decía al comienzo, pueden ser temporales o pueden ser permanentes. Las diferencias permanentes se presentan únicamente en el periodo actual, es decir, en la vigencia fiscal corriente. Es decir, al presentarse estas diferencias, no surge expectativa de que vayan a afectar otros periodos gravables posteriores. Es decir, si se presentaron en un determinado año gravable, se quedaron ahí, no van a tener incidencia posteriormente. En cambio, las diferencias temporales sí tienen incidencia en periodos gravables futuros, ¿sí? Y corresponden concretamente a la aplicación de unas normas de carácter fiscal que dan lugar a su correspondiente determinación. Por tanto, la existencia de estas diferencias sí dan lugar a impuestos diferidos. Bien, abordando ya de plano el tema de las diferencias permanentes, tenemos que recurrir a unos conceptos fiscales que dan origen específicamente a las diferencias permanentes y que por tanto no generan inconvenientes en periodos futuros. ¿Cuáles son esos conceptos? El primer concepto que genera diferencias permanentes entre lo contable y lo fiscal son los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Estos ingresos están regulados expresamente por el Estatuto Tributario en todo lo que comprende los artículos 36 al 57 rayados de este ordenamiento jurídico. En ese apartado del estatuto se contemplan todos los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Tenemos una situación particular que también genera diferencias permanentes en el impuesto de renta, y son los ingresos por intereses presuntos. Este aparte está regulado en el ordenamiento fiscal colombiano en el artículo 35 del tributario. Para los que no tienen claridad respecto a qué son intereses presuntos, cuando hablamos de presuntos tenemos que asociar el concepto de presunción. ¿Y qué quiere decir esto? Que aplicando lo que dice el artículo 35, se presume que los socios deben generar algún tipo de ingreso para las sociedades cuando les prestan dinero en favor de ellas, ¿sí? Es decir, se presume que las empresas que deciden prestar dinero a sus socios deben recibir algún tipo de interés aun cuando éste no sea cobrado, ¿sí? Es decir, ese reconocimiento se debe presentar.
este tipo de ingresos solo tiene implicaciones fiscales, no tiene el más mínimo efecto contable, por tanto es una diferencia permanente y solamente aplica al periodo gravable en el cual están siendo determinados. Tenemos otros aspectos como los costos fiscalmente improcedentes y los gastos no deducibles. Son diferencias permanentes en impuestos. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que estos costos y gastos necesitan cumplir una serie de requisitos para la procedencia fiscalmente, poderlos tomar como costo o como deducción. El problema no es de clientes. Como puede observarse, el cambio de enfoque permite tener un control más eficiente y más cercano a lo que persiguen las NIC, que es reconocer todas las partidas a su valor razonable. Pero mientras estemos distantes en cuanto a normatividad, creo que nos va a costar tiempo y trabajo ante todo. Lo hablábamos hace un rato con el doctor Pedro Luis, presente acá en el auditorio. Francisco Javier, perdón. Que muchas de las cosas que quedaron reguladas en la última reforma tributaria colombiana, me decía el doctor Francisco Javier, me juego mi prestigio profesional aquí, muchas de esas cosas se van a caer más rápido, más temprano que tarde. Cuando esto se venga en serio y se nos venga encima, muchas de las cosas que fueron concebidas en la última reforma tributaria y las que están de hace tiempo radicadas en el ordenamiento fiscal, pues va a tocar que echarlas abajo. Y entonces aquí es donde nos vamos al cuestionamiento. ¿Hasta qué punto el Estado, no los clientes, sino el Estado, está en condiciones de aceptar un cambio de esta magnitud, un cambio tan significativo? Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias por su atención y espero que la exposición haya colmado sus expectativas. Continuando con el congreso virtual, vamos a hablarle acerca de las NIC 38, activos intangibles. En el mundo, las normas de información financiera NIF se han convertido en un conjunto de normas contables más aplicadas por las organizaciones, de tal manera que los países económicos más desarrollados y los económicos también emergentes ya se están exigiendo o permitiendo la presentación de la información contable bajo los estándares. Una de las actuales normas a implementar es activos intangibles NIC 38. Recursos que actualmente para las empresas tienen mucha más importancia que los activos tangibles. Pues la economía lentamente está pasando de una economía de producción a una economía de servicios, lo cual hace que estos recursos se conviertan en una herramienta indispensable para la generación de un valor cada vez más competitivo. Por consiguiente, la NIC 38 define ampliamente los activos intangibles y asimismo en su contenido recoge los requisitos necesarios para distinguirlos como tal. El estándar explica que los momentos de registrarlos solo se tienen en cuenta aquellos que cumplan los requisitos para su reconocimiento, según la procedencia de los mismos. Bueno, en los activos intangibles dice que para reconocerlos se clasifican en sus características son tres: identificables, de control, y que los activos también produzcan unos beneficios económicos a futuro. Cuando decimos que un activo es identificable, cuando es susceptible a ser vendido, cedido, dado en licencia, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto con el contrato. También surge de derechos contractuales o de otros derechos legales con independencia de estos derechos que sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos y obligaciones. Siguiendo con las características que encontramos el control, entonces una entidad tiene control activo cuando tiene beneficios económicos a futuro.
cuando pueden restringir el acceso a terceros, y cuando una entidad tiene el control de los beneficios, cuando tiene protegidos la propiedad intelectual. Beneficios económicos a futuro, la tercera característica. Los beneficios económicos a futuro proceden de un activo intangible, que incluyen los ingresos ordinarios procedentes de la venta de productos o servicios. Ejemplos de activos intangibles, ¿sí?, los que se conocen: software, licencias, patentes, derechos de autor, también lo que es las franquicias. Asimismo, también contempla, según su origen, dos tipos de activos intangibles. Los generados y los adquiridos internamente. Respecto a estos últimos, la norma establece que para su reconocimiento se debe analizar si corresponden a la fase de investigación o a la fase de desarrollo. Según la norma, en la primera fase, la de investigación, el ente económico no puede demostrar la existencia futura de beneficios económicos. Así, los desembolsos que correspondan a estas serán reconocidos como gastos del periodo, mientras que la segunda fase, la de desarrollo, las erogaciones pueden constituir un activo intangible siempre y cuando durante la misma se puedan contemplar la producción del activo para su utilización o venta. Continuando con la... Buenas noches. Continuando con el tema de activos intangibles, tenemos que estos se clasifican con base en su vida útil. En este momento manejamos, se tienen en cuenta dos tipos de vidas útiles. Tenemos la vida útil definida, que esa tiene una amortización según la vida útil. Según la vida útil, asimismo se amortiza. Tenemos la siguiente, que es la vida útil indefinida, que esa no se amortiza. Según tenemos la vida útil indefinida, hay un análisis, se debe hacer un análisis anual, el cual consiste en definir el periodo en el cual se va a realizar la amortización. De acuerdo a teniendo en la vida útil indefinida, se hace una corrección por valor de deterioro, teniendo en cuenta que los activos se deterioran, entonces se hace una corrección en ese sentido. Esto el concepto de activos intangibles con respecto a las normas internacionales de información financiera, esto no es nuevo para nosotros, esto ya viene de muchos años atrás. Eso lo vemos en el decreto 2649, en el artículo 66, en el cual nos dice: los recursos obtenidos por un ente económico que, careciendo de naturaleza de materialidad, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distintos de los derivados de otros activos de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios económicos en varios periodos determinables, según lo dice el decreto 2649. Aquí en la siguiente diapositiva podemos observar que hay un comparativo entre la norma internacional y lo que se aplica aquí en Colombia. Tenemos la descripción, el decreto 2649, que es el que aplica para Colombia, y la NIC 38, que es la norma internacional de información financiera, la cual hay unos criterios, por ejemplo, para los desembolsos de investigación y desarrollo. Según el decreto 2649, permite reconocer activos y obtener los desembolsos correspondientes a costos y gastos. En la NIC 38 se maneja, tiene un tratamiento diferente, del cual serán reconocidos como intangibles siempre que cumplan con las características que el estándar allí lo dispone. Otros son los desembolsos en base de investigación de activos generados internamente. Según el decreto 2649, ellos no establecen una diferencia por fases, por lo cual simplemente son relacionados durante la investigación y durante el desarrollo de la investigación.
y según la NIC 38 nos dice que siempre se reconoce como gastos del periodo en el que ocurren. Tenemos otro que es la descripción según los desembolsos en fase de desarrollo de activos generados internamente. Para el decreto 2649 lo maneja de la siguiente manera: no establece una diferenciación por fases, por lo cual simplemente son reconocidos durante la investigación y durante el desarrollo de la misma. En el estándar nos dice que sí serán reconocidos si se puede demostrar los requisitos evaluados en la fase de investigación. Continuando con este comparativo, el criterio para la amortización, según el decreto 2649, nos dice que la amortización del intangible se hace conforme a lo disponible en el estatuto tributario, en un periodo no inferior a 5 años y generalmente de 10 años como máximo, lo establece en el estatuto tributario en el artículo 143. La NIC 38 lo maneja, la amortización está basada en la asociación de beneficios futuros. Con base en la vida útil, en el decreto 2649, la vida útil definida no inferior a 5 años es lo que manejan en el decreto 2649, o sea, en la contabilidad colombiana. Según en la NIC 38, la vida útil definida o indefinida, según la naturaleza del activo, determinada mediante el activo y de su vida útil. Seguimos ahí con lo que es la descripción. Según el costo, para Colombia se maneja el costo histórico en la NIC 38 como costo histórico para el reconocimiento inicial, modelo de revaluación posterior al reconocimiento inicial en el cual se realiza la transacción. La pérdida por deterioro del valor en el decreto 2649 no lo exige. En la NIC 38 sí lo exige, la cual se debe practicar y conforme a lo que dice el estándar. En el valor residual para el decreto 2649 no está explícito para los activos intangibles, o sea, no aplica en el momento según la legislación nacional. Para el estándar nos dice que se resta de la base para el cálculo de la amortización, según lo que nos dice el estándar. Continuando, tenemos como último las conclusiones, que lo cual podemos llegar a concluir lo que es un activo intangible. Podemos llegar a concluir que un activo intangible se reconoce como tal solo si es probable que los beneficios económicos futuros que genera el activo fluyan a la entidad y su costo pueda ser medido confiablemente. Una segunda conclusión a la que hemos podido llegar es que los recursos intangibles relacionados con la innovación, la creatividad, la tecnología y el conocimiento se han convertido en la nueva fuente de beneficios para la mayoría de las entidades. Y entonces existen activos que quedan fuera del balance patrimonial debido a sus características. Cada activo intangible maneja una característica de acuerdo al estándar, y aquí nos dice cómo se debe aplicar a ese activo el estándar. Muchas gracias a los asistentes que nos han acompañado hoy. Muchas gracias a Herminio Sanabria y Diego Sebastián Mayoral por su exposición. El tema de la finalización del día de hoy, a cargo de Cindy Joana Cárdenas y Pedro Alexander Cifuentes, lo vamos a tomar de todos modos, y mañana habrá nuevamente el tema para quienes estén en la audiencia mañana. Mañana iniciamos a las 7 de la mañana con la exposición por cuenta de John Jairo Acosta y Lidia Misa Mendoza, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores y hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Luego a las 8 de la mañana Estefanía Vanessa Quimbayo y Carlos Coy sobre ingresos de actividades ordinarias. A las 9 de la mañana Lady Dorance Bermúdez y Mónica Marcela Moncaliano, arrendamientos. Posteriormente
estará la exposición que se va a hacer ahora, que es la de Pedro Alexander Cifuentes y Cindy Joana Cárdenas. El tema que corresponde a ellos es adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. Bueno, buenas noches. Agradecemos la permanencia en la sala presencial y la presencia virtual de todos los que nos acompañan aún. Agradecemos a países como Estados Unidos, Argentina, Brasil por conectarse con nosotros y por hacer que este evento sea de manera internacional. Muchas gracias. El tema de cierre que nos corresponde a nosotros es la adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera, o en otras traducciones, la aplicación por primera vez. Esta norma, ¿qué es lo que nos propone básicamente? Vamos a pasar de un sistema colombiano que es basado en el PCGA, establecido por el decreto 2649 de 1993, es un sistema basado en reglas, a pasar a trabajar con los estándares internacionales, las IFRS o la traducción en español NIF, que es un sistema basado en principios. Estos principios, ¿qué buscamos con estos principios? Establecer un balance de prueba, un balance de apertura, que reconozca todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por la NIF, no reconocer partidas no permitidas en la NIF, reclasificar activos pasivos o componentes del patrimonio según la normatividad vigente y aplicar la NIF y medir todos los activos y pasivos reconocidos anteriormente. ¿Esto con qué? El objetivo que busca la IFRS es dar una información de alta calidad que sea transparente, comparable y comprensible, a punto de que tengamos un punto de partida adecuado para iniciar con el proceso de estandarización bajo las NIF. ¿Qué debemos analizar? Que esta información o que este traslado, esta transición, se dé en un costo que no exceda el beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea más caro implementar o hacer la transición a los IFRS que el beneficio que voy a obtener como empresa. Entonces ahí es donde debo analizar en qué grupo de empresas me encuentro y qué estándares debo aplicar. El alcance de esta norma aplica para cuando una entidad adopta por primera vez los IFRS mediante una declaración explícita y carente de reservas respecto del cumplimiento con los IFRS. Cada empresa que vaya a realizar la transición a los IFRS debe dejar estipulado claramente cómo lo va a realizar y qué políticas contables lo van a parametrizar. Esas políticas contables las va a preparar en su primer estado financiero de adopción y las va a seguir asimilando en los siguientes periodos en los que practica IFRS. Aplica también para los primeros estados financieros de una entidad y en cada informe financiero intermedio relativo a una parte del ejercicio cubierto por sus principios, estados financieros según NIC 34. ¿Para quienes no aplica? Para entidades que ya estén aplicando los IFRS. ¿Qué entidades son estas? Son entidades que, por ejemplo, vieron la adopción de los diferentes tratados de libre comercio que hemos tenido y ya internamente practican las IFRS y externamente preparan información para cumplir con los requerimientos nacionales. Para quien no aplica, además, una entidad que deja de presentar estados financieros bajo requerimientos nacionales, habiendo presentado anteriormente, junto con otro conjunto de estados que tenía una declaración explícita y carente de reservas respecto al cumplimiento con los IFRS. ¿Qué quiere decir esto? Me encuentro en Colombia, soy una subordinada o una filial de una casa matriz que se encuentra en otra parte del mundo que ya aplica IFRS. Ellos internamente ya consolidan la información, ya manejan IFRS, pero para el cumplimiento nacional manejan también el PCGA. A continuación vamos a ver una información a considerar. Esta información a considerar están recopiladas dentro del decreto 2789 del 2012 y la guía de implementación emitida por las supersociedades. Entonces, ¿qué tenemos con la adopción de las IFRS? Tenemos tres tipos de normas. Las normas de información financiera, que son las NIF, las normas de aseguramiento de información, que son las NAI,
y otras normas de información financiera que son la ONI. Tenemos 3 grupos. El grupo 1, que son los emisores de valores, las entidades de interés público y empresas de tamaño grande que sean matriz o subordinada o de comercio internacional. Estas empresas aplicarán NIIF o IFRS plenas. En ejemplos para el departamento del Tolima, implementarán en ese grupo 1 Confenalco, Confatolima, Serviarroz. En el grupo 2 encontramos empresas que no cumplen los requisitos del grupo 1 sin tener en cuenta el tamaño. Estas empresas aplicarían NIIF para pymes. Entre esas encontramos a nivel Tolima el Hotel Dancon Beima y la distribuidora Martínez y Villanueva SAS. En el grupo 3 encontramos las microempresas, las personas naturales, jurídicas que no cumplen los requisitos del grupo 2. Para estas empresas aplicaría la contabilidad simplificada, las revelaciones abreviadas, aseguramiento de información de nivel moderado. Las NAI aplicarían para el grupo 1 y 2, los estándares internacionales de aseguramiento y auditoría emitidos por IFAC. Las otras normas de información financiera aplicarán para el grupo 1, 2 y 3, que es el desarrollo normativo general, o para cada grupo de lo relacionado con el sistema documental, contable, registro electrónico de libros, depósito electrónico de información, reporte de información mediante XBRL y demás aspectos que sean necesarios. Todos vamos a estar obligados a practicar bajo estos conceptos. Tenemos unas fases de aplicación para IFRS 1. Esas fases de aplicación son 6 y nos marcan la pauta para poder ejecutarlo. La primera pauta o la primera fase es identificar las fechas establecidas ya por la normatividad colombiana. Para los grupos 1 y para los grupos 3 son las mismas fechas. Entonces están estipuladas de la siguiente manera. Tenemos una etapa de preparación que la realizará el grupo 1 y el grupo 3 del 31 de diciembre del 2012 al 31 de diciembre del 2013. Una etapa de transición que es donde se van a realizar los estados financieros de forma comparativa. Vamos a llevar tanto PCGA como IFRS. ¿Qué tenemos que hacer? El sistema contable que nosotros manejamos debe de adecuarnos una forma de poder llevar las dos contabilidades de manera comparativa, porque no podemos contratar un asistente contable que nos lleve la contabilidad por PCGA y otro por IFRS y después compilarla. Debemos de adquirir un sistema contable que lo realice. Esta etapa iría del 31 de diciembre del 2013 al 31 de diciembre del 2014. Y tenemos el primer periodo de aplicación, es decir, a 31 de diciembre del 2015 ya tendremos los primeros estados financieros bajo IFRS para el primer grupo y para el tercer grupo. Para el grupo 2 se nos corre un año, es decir, la preparación iría al 31 de diciembre del 2013 al 31 de diciembre del 2014. La transición nos iría desde 2014 al 2015 y los primeros estados financieros del grupo 2 serán emitidos el 31 de diciembre del 2016. La segunda fase de la aplicación son las políticas contables. Hay que identificar entre las políticas contables existentes en la compañía y las NIF qué diferencias hallamos. Las políticas contables establecidas por la NIF nos presentan varios modelos a seguir. Es ahí donde cada entidad o cada empresa debe establecer en ese momento que hace la declaración expresa de que va a empezar a aplicar la NIF, qué políticas contables va a adoptar, porque ese va a ser su modelo. Entonces, tenemos políticas contables en los IFR acerca de las bases de preparación. ¿Qué es esto? Vamos a pasar de una medición de un costo histórico, que es como lo realizamos actualmente, que se registra el valor de compra, a pasarlo a hacer a un valor razonable, que es al valor de mercado. Una presentación de los estados financieros principales. Un grupo contable incluye subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos. Estas empresas que manejaban varias filiales y presentan información
contable por aparte, ya van a presentar una información consolidada. Sus estados financieros van a ser todos uno solo. La conversión de moneda extranjera, en el momento en que se realiza la negociación, vamos a trabajar en la moneda funcional, es decir, la moneda que se escoja para hacer el negocio. Así estemos en Colombia a pesos colombianos, podemos hacer una negociación a moneda funcional dólar o euro. Esa también es una transición. Vamos a trabajar la propiedad planta y equipo. Esa propiedad planta y equipo viene con unas transformaciones. Ya va a entrar a regir, nosotros tenemos para toda la propiedad planta y equipo unos tiempos determinados, 5 años, 20 años. En este momento, dependiendo de la valorización que se le dé al activo o el reconocimiento que se le dé al activo, va a variar. Por ejemplo, tengo un edificio que se deprecia a 20 años bajo PCGA, pero en el momento de que va a realizar la valoración o voy a reconocerlo bajo IFRS, llevo 20 años ocupando el 50 años ocupando el mismo edificio, eso debo de reconocerlo. Los activos intangibles, nosotros bajo PCGA trabajamos los activos en una sola cuenta, vamos todos a la 15, ¿sí? En este momento la IFRS dice que los separemos, vamos a trabajar activos intangibles. El goodwill no va a ser igual que tener un terreno, porque no lo podemos medir, no se contabilizaba o se contabilizaba simplemente como un activo. Aquí va a entrar a separarlo. Las inversiones, los arrendamientos. Los arrendamientos vamos a catalogarlos entre dos, un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo. El arrendamiento operativo es el que actualmente nosotros conocemos. Ese arrendamiento operativo es el que transfiero el bien, pero no le transfiero ni las ventajas ni los riesgos a mi arrendatario. En el arrendamiento financiero ya transfiero el bien, transfiero esas ventajas y transfiero el riesgo. Los inventarios, los contratos de construcción, las cuentas por cobrar, el eje efectivo y equivalente efectivo es algo que cuida mucho la IFRS para saber qué disponible es el que tiene la empresa realmente. El capital en acciones, los préstamos, los impuestos sobre la renta diferido, los beneficios de empleados, las provisiones, el reconocimiento de ingresos, dividendos, reportes financieros por segmentos, gestión del riesgo financiero, entre otros. En esto tenemos que ver que las políticas contables de los estándares ya no van a ser tan marcadas. Por ejemplo, las normas internacionales de contabilidad ya existían 41, en este momento vigentes hay 28. Es algo que viene cambiando paulatinamente de acuerdo a la fluctuación de la economía. Entonces no es algo que va a ser psicorrígido a lo que nosotros venimos manejando. Por eso es la variación y por eso es que se ve reflejado de buena manera en los estados financieros. La tercera fase son las exenciones. Las exenciones son voluntarias. Una entidad puede elegir usar una o más de las siguientes exenciones. Las exenciones limitadas para los anteriores requerimientos en áreas específicas donde el costo de cumplir con ellos probablemente pudiera acceder a los beneficios de obtener por los usuarios de los estados financieros. Es lo que les decía anteriormente. En estas exenciones nosotros podemos decir, ¿me es factible utilizarlo o no? Y podemos tomarlo o no, porque nos da esa posibilidad. Si su empresa no se dedica, o sea, si su empresa no ve la ganancia que le pueda, o sea, que lo que yo invierta en implementar esta IFRS o esta norma en mi empresa no me da la rentabilidad que yo esperaba, no, simplemente hago exención en esa declaración explícita de que no la voy a tomar. ¿Qué exenciones podemos hacer? Las combinaciones en negocios, si su empresa no lo practica, la NIF 3, el valor razonable o el valor reevaluado con costo estimado, la NIC 16, NIC 40 y NIC 38, los beneficios ampliados, la NIC 19, las diferencias de conversión acumuladas, la NIC 21, los instrumentos financieros compuestos, la NIC 32, activos y pasivos de subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, NIC 27, 28, NIC 31. Designación de instrumentos financieros previamente reconocidos, NIC 39. En la fase 4 encontramos las excepciones. Estas excepciones, la NIF 1 prohíbe la aplicación retroactiva de algunos aspectos de otras NIF.
En algunas áreas, particularmente en aquellas donde tal aplicación retroactiva exigirá el juicio profesional de la gerencia acerca de condiciones pasadas, es decir, por ejemplo, en Colombia no es permitido, pero los inventarios los veníamos manejando por WEX. La norma nos obliga a manejarlo por PEX. Sería un cambio muy grande y es donde entraría el juicio profesional de decir, lo hago retroactivo o analizo qué variación me podría presentar hacia años atrás, porque estas son retroactivas, o sea, me tendría que devolver en la aplicación. En esta encontramos 5, que es la baja en cuenta de activos y pasivos financieros, NIC 39, la contabilidad de coberturas, NIC 39, las estimaciones, NIC 37, activos clasificados como mantenidos para la venta y operaciones discontinuas, NIC 5, participaciones en entidades no controladas, NIC 27. La quinta fase es preparar el balance de apertura en la fecha de transición. Esto lo realizaremos bajo los cronogramas que veíamos anteriormente para cada grupo en el que nos corresponda. Una entidad debe preparar un balance de apertura en la fecha de transición a la NIF. Este es el punto de partida para contabilización bajo NIF. NIF requiere presentar información que explique cómo ha efectuado la transición desde los PCGA anteriores a la NIF, a lo reportado anteriormente como situación financiera, resultados y flujos de efectivo. La NIF no nos dice que empecemos la contabilidad desde ceros nuevamente. Él nos dice que hagamos la transición según el grupo que nos corresponde, para poder ver qué magnitud o qué impacto tiene en nuestra contabilidad y en nuestra entidad. A continuación los dejo con mi compañero Pedro. Muy buenas noches para todos. Mi compañera acaba de mencionar algo muy importante y es el balance de apertura. Esos ajustes se realizan una vez uno haya diferenciado las políticas contables existentes, las diferencias existentes entre las políticas contables en cuanto a PCGA y en cuanto a NIF, ¿cierto? Entonces, el doctor Valverde, que es una persona que nos ha acompañado, es un colega boliviano. Él trabaja para la Universidad Javeriana y para la Universidad de los Libertadores en Bogotá, y él está adelantando una investigación sobre balance de apertura. ¿Por qué realiza esta investigación? Porque el balance de apertura tiene que ser comparativo y tiene que ser retroactivo. Entonces, los ajustes que se tienen que realizar dependen muchísimo de las políticas contables que usted haya elegido según las excepciones, las exenciones y las excepciones, ¿cierto? De ahí, en el momento de nosotros hacer las revelaciones, debemos tener en cuenta las políticas contables, ¿cierto? Eso tiene un gran impacto en el patrimonio. ¿Por qué? Porque los ajustes que se lleguen a realizar se deben llevar con cargo al patrimonio, sea mayor o sea negativo. Es decir, las incidencias que hayan en el activo, las incidencias que hayan en el pasivo, se tienen que ver reflejados en el patrimonio. ¿Esto cuándo lo vamos a hacer? Según el grupo número 1, en el año de transición, es decir, el año siguiente, el año 2014, es donde las entidades van a comenzar a comparar la comparabilidad de sus estados financieros bajo PCGA y bajo NIF. Entonces tengamos en cuenta, porque tal vez este es uno de los mayores impactos que puede tener la adopción por primera vez de las NIF. Es necesario llevar a cabo una capacitación. Las personas que son amantes a consultar permanentemente las páginas de interés de la agremiación contable, el doctor Edmundo Flores, creo que el día de ayer hizo una sustentación acerca de la adopción por primera vez, y él toma rubro por rubro y se ve la comparabilidad tanto del activo, tanto del pasivo con el patrimonio, y él hace las explicaciones en cuanto a las revelaciones que se deben tener en cuenta, ¿cierto? Entonces, tal vez la sexta fase es la más importante para nosotros como contadores públicos, porque aquí es donde comienza lo realmente importante, que es el juicio profesional que cada uno de ustedes le van a imprimir a sus compañías, a las entidades en las que estén trabajando. Señor. Pero a ver si se lo transmites también a la audiencia virtual. Sí, señor. Es que este año de transición, el IFRS 1 nunca dice que tú tienes un paralelo entre PCGA más el nuevo esquema de IFRS, pero la normatividad colombiana exigió que
Exactamente. Exactamente, la IFRS no los obliga, no te obliga a hacer esa adopción, sino que esto está contemplado en el decreto 2689 emitido por el Consejo de Contaduría Pública, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el 2012. Entonces ellos obligaban de que las entidades del grupo 1 comenzaran a hacer la comparabilidad de esos estados financieros. Muy bien, en esta revelación ya quemamos una primera etapa que era seleccionar las políticas contables, ya sabemos qué vamos a aplicar, ya sabemos cuál va a ser el norte. Continuamos con algo muy importante, y es que dentro de las NIF hay 4 fases muy importantes. Recordemos que es el reconocimiento, que es la medición, que es la revelación y por último la presentación. Por ende, entonces vamos a reconocer cada una de las partidas dentro del activo y del pasivo. Por ejemplo, dentro del activo, conocer activos derivados de los arrendamientos financieros. Todos conocemos aquí, los colegas tienen muy presente en cuanto a lo leasing financiero, ¿cierto? Bajo PCGA 1, pues eso lo lleva al gasto. Aquí la NIF nos transforma y nos dice: quieto, querido compañero, llévalo como un activo, actívalo, llévalo directamente a la cuenta de los activos, ¿cierto? Dentro de los pasivos hay algo muy reconocido que es la NIC 19, Norma Internacional Contable 19, beneficios a empleados. Uno de los estándares aquí en Colombia, que es una de las empresas líderes, que es Ecopetrol. Los compañeros del curso pasado tuvieron la oportunidad de leerse la convención colectiva que sacó Ecopetrol. Es una convención pues bastante compleja y extensa, pero allí nos resumen que es unos beneficios a los empleados, y tal vez es uno de los impactos también dentro de los pasivos, porque bajo NIF no existen grandes impactos dentro del pasivo. Los impactos grandes se encuentran en el activo. Cada uno de nosotros nos debemos preocupar y nos debemos medir muy bien y debemos reconocer muy bien lo que son los activos, porque como decía el profesor Juan Carlos Leighton esta mañana en su sustentación en cuanto al marco conceptual, los pasivos se cuidan solitos. El banco sabe cuánto le debemos, su proveedor, su acreedor sabe cuánto le debemos, pero dependiendo también de cómo tenga usted sus activos, cómo tenga usted distribuidos sus activos, ¿cierto? Entonces tenemos esa primera parte del reconocimiento. Otro pasivo importante, como lo veíamos con el profesor Edward, es el reconocimiento de los impuestos diferidos. Por último, dentro del reconocimiento y a modo de ejemplo, la consolidación de propósito especial dentro de las subsidiarias, ¿cierto? Eso también se tiene que reconocer. Estamos hablando de que la casa matriz, la casa dominante, la casa controlante debe reconocer esos estados financieros de las subsidiarias que anteriormente pues no lo hacían, ¿cierto? Entonces, dentro de esta primera fase de la revelación estamos hablando del reconocimiento. Continuamos con la segunda, que es de reconocer o eliminar, ¿cierto? Entonces, dentro de la eliminación también tenemos que fijarnos dentro de los activos, debemos fijarnos sobre los pasivos para determinar qué vamos a eliminar, qué vamos a dejar de reconocer, de desreconocer. Para los que tuvieran la oportunidad, y es la importancia de que nosotros hayamos dejado esta sustentación de últimas, es que debemos tener conocimientos previos de las normas internacionales en cuanto a provisiones, arrendamientos, propiedad de planta de equipo, en fin, cada una de las normas, porque la adopción por primera vez tal vez sea la última norma donde usted ya va a aplicar todos esos conocimientos, toda esa capacitación que usted tuvo durante el proceso de capacitación. Para el grupo número 1 se debe estar llevando a cabo porque así lo exigió las superintendencias. Debían emitir un informe de cuál iba a ser su plan de trabajo. Entonces, dentro de ese plan de trabajo se debe hacer todo este tipo de cosas, que es la adopción por primera vez. Entonces, continuamos con la eliminación. Las provisiones. Creemos que podemos mandar todo como una provisión. Un ejemplo, una cartera mayor a 60 días, ya de una vez la castigamos y decimos esto es una provisión, y no es así. Tenemos que reconocer esta provisión porque la cartera en ese sentido no se provisionaría, se deteriora. Tendríamos que castigar eso y enviarlo como un gasto, como una cuenta de resultados.
Hay el impacto de dejar de reconocer una provisión, sino que directamente hablarlo como un deterioro, ¿cierto? Otro importante dentro de los activos, uno de los, con todo respeto para los que aplicamos PSGA, es esa cuenta 17, diferidos. Somos muy dados a que mandamos o enviamos partidas a los diferidos teniendo en cuenta que esos son activos. Por ejemplo, vamos a comprar papelería para 3 años. Entonces le dicen contador William, contador Pedro, contador Cindy, lleve todo eso a un pasivo, a un activo diferido, ¿cierto? A la 17. La NIF le dice, perdón, aquí usted tiene que reconocer y tiene que eliminar eso porque eso no es un activo. Eso es un gasto, y es un gasto directo. No vamos a comenzar a fraccionar los saldos, sino que tiene que ser un gasto directo. Entonces, nuevamente en grandes empresas se imaginarán cuál puede ser el impacto. Otro ejemplo son los gastos de constitución de la empresa que también se llevan a esa cuenta de diferido, ¿cierto? Entonces, contador, vamos a llevar los gastos de constitución, cámara de comercio, las escrituras públicas, todos esos gasticos pequeñitos, mandémoslo al diferido. Error. Lo vamos a reconocer y lo vamos a llevar al gasto. Otro ejemplo dentro de los activos, porque la norma nos menciona este tipo de ejemplos dentro de la eliminación. Entonces, hablamos de los gastos de investigación. Empresas grandes como Bayer, Biochen Farmacéuticos, todo ese tipo de empresas que manejan procesos de investigación. En el momento de lanzar, por decir algo, hablemos de Bayer, en el momento de lanzar la aspirina, ellos tuvieron que hacer varios procesos, pero esos procesos en su momento eran gastos, no se reconocía como un activo. De ahí que le llegaron a dar al punto de que sacamos la aspirina, es un producto patentado a nivel mundial, que así en estos momentos si usted lo venda a 10 pesos, Bayer le gana. Ese gasto ya se suplió, ya pasó a la historia. Entonces tengamos en cuenta cómo de reconocer, eliminar esas partidas dentro del activo, ¿cierto? Vamos en dos, ¿cierto? La primera fue reconocer, la segunda fue eliminar, de reconocer, y vamos para la tercera, reclasificar. Dentro de la reclasificación hay un criterio profesional, como lo mencionaba anteriormente Cindy. Al igual que la cuenta 17, también hay un daño permanente, y esa es la cuenta 15, ¿cierto? Nos sesgaron totalmente la capacidad de pensar y de clasificar un activo. He ahí la importancia de aprender desde el marco conceptual hasta las normas de interpretación de las NIF, porque en el marco conceptual nos ayuda a entender qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es un ingreso, qué es un gasto, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esos conceptos, entramos a reclasificar. En pasivos, los pasivos impuestos diferidos. Y dentro de los activos, la propiedad planta de equipo. A veces la propiedad planta de equipo no es fiable, no es real la información, porque en propiedad planta de equipo tenemos todo. Entonces, el gran cambio que nos ofrece las NIF es que entremos a reclasificar esos activos. Entonces, ya dentro de la propiedad planta de equipo, puede ser que no solamente tengamos propiedades planta de equipo, tengamos también activos no corrientes mantenidos para la venta. NIF 5, ¿cierto? O tal vez sea una propiedad de inversión. Entonces, esa reclasificación tiene que irse directamente allá, al activo no corriente, que nosotros le llamamos, ¿cierto?, que es la propiedad planta de equipo, y comenzar a reclasificar esas partidas. Nuevamente, las provisiones también se reclasifican. Obviamente hay partidas que sí pueden ser provisiones, como hay otras que no. Debemos saber muy bien, tener bien definidos los criterios de qué es cada cosa, según las normas internacionales, que son los estándares que nos están aplicando en estos momentos. ¿Listo? Cuarta fase dentro de las revelaciones. Ya tenemos lo que era reconocer, de reconocer, eliminar, la reclasificación, y viene otro impacto durísimo, la revalorización. Para los que tuvieron la oportunidad de apreciar la ponencia de propiedad planta de equipo, allí se dieron cuenta de que esos activos pueden sufrir dos cosas: un deterioro o una revaluación,
¿cierto? Debemos tener muy en cuenta ese criterio de la revaluación. No es la revaluación que nosotros tenemos en cuenta en PSGA, ¿cierto? Que la llevamos a una partida a la 19 y la otra a una 37, ¿cierto? Entonces ya eso lo tenemos que borrar de la mente porque esto ya comienza a modificarse. La NIF no nos ofrece un plan de cuentas, es a criterio profesional que cada uno de nosotros tiene que llegar a formalizar el activo, el pasivo, el patrimonio y saberlo identificar. ¿Cómo lo va a identificar? Mediante las notas a los estados financieros, que son una de las fases importantes de las NIF, ¿no? Que es la revelación. Entonces, dentro de la revalorización, ustedes tienen que entrar a medir los activos, ¿cierto? De igual forma los pasivos. Si tenemos una revalorización, puede que nos dé un ingreso, ¿cierto? Entonces, hacemos el ambiente en estos momentos de una junta directiva, de una junta de socios, y le dicen: contador, felicitaciones, el activo que teníamos por allá se revalorizó, aumentó de precio. Según el perito que le realizaron, tuvimos un aumento de 200 unidades monetarias, perdón, que es el término apropiado dentro de NIF. Pero usted, en sus notas a los estados financieros, en sus revelaciones, tiene que decirle: momento, usted tiene que aprender a diferenciar cuáles son los tipos de ingresos. Hay algo muy fundamental dentro del estado de resultado integral, y es que hay una partida más abajito que se llama el ORI, otro resultado integral, ¿cierto? Entonces usted tiene que hacer una notica, véase la nota número 11, y les tiene que explicar y decir que son ingresos nominales. Si es así, es un ingreso nominal. No podemos llegar y hacer fiesta en el momento de decir: uy, tuvimos un aumento en nuestros activos, tuvimos un aumento en el patrimonio y vamos a repartir eso. Error, nos estaríamos descapitalizando, compañeros. Entonces hay que tener muy claro y sentar ese precedente dentro de los estados financieros, según la NIC número 1, presentación de los estados financieros y las notas a revelaciones. En el transcurso del seminario tuvimos la oportunidad de conocer un texto y uno hacía la comparación, ¿cierto? De ver, por decir algo, un juego de estados financieros según PSGA, que pueden ser básicamente 3, 4 hojas y una nota a los estados financieros. Cuando vimos en NIF un juego de estados financieros junto a sus notas, y son alrededor de 250 páginas, y los estados financieros son simplemente 10 hojitas. El punto principal está en las notas de revelación. Ahí es donde usted tiene que comenzar a mirar y decir: bueno, partida por partida, ¿por qué sucedió cada una de esas cosas? ¿Cierto? Entonces estamos hablando de la revalorización, ¿no? Tener en cuenta que estos ajustes resultantes se registran como un mayor valor del patrimonio, ¿cierto? O si es lo contrario, ya voy a decir el Contreras, como dice el profesor Leighton, un menor valor del patrimonio, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Hay que hacer ameno el ambiente, ¿cierto? Perfecto, ahí agotamos ya lo que son las fases dentro de las revelaciones. Este es un balance de apertura pequeñito, pero que muestra realmente lo que es el impacto, ¿cierto? Chambro, espérate, se me devolvió. Muy bien. Tenemos un juego, ese es un estado de situación financiera, conocido como balance general. Entonces tenemos la partida de propiedades, planta y equipo, según PSGA y según el efecto de la transición, es decir, el ajuste que hayamos realizado, ¿cierto? Entonces, según en las propiedades, planta y equipo, en libros tenemos un valor de 9.000 unidades monetarias, pero según un perito que se realizó dentro de los activos, tuvo una revalorización de 200 unidades monetarias. Es por eso que, según NIF, ese valor cambia. Aquí vemos unas cifras pequeñas, pero se pueden imaginar en una revelación lo que esto incide y lo que esto significa, ¿cierto? Aquí tenemos una plusvalía comprada. Entonces allí encontramos una diferencia de 150, y es porque más abajito dice activos intangibles, ¿cierto? Nosotros creemos que cualquier cosa puede ser activo intangible. Por ejemplo, ustedes van al supermercado Mercacentro, ¿cierto? Y ustedes ven los 3 tipos de arroz. Ven arroz Roa, ven arroz Diana y ven arroz Mercacentro. ¿Ustedes por qué creen que llevan el arroz Mercacentro? ¿Por buen nombre?
tal vez no, ¿cierto? Sino porque es más económico, es más barato, ¿cierto? Por no decirlo así, pero entonces eso no lo vamos a reconocer como un intangible. Entonces se le da de baja a ese intangible, pero le dice, ojo, lo puede reconocer como una plusvalía, como un mayor valor del activo. Entonces, en un negocio, por decir algo, ¿cierto? Vamos a denominar lo que es la plusvalía. Entonces, por decir algo, vamos a comprar un negocio y le van a poner un precio, 20 unidades monetarias. Le dicen contador, hice 20 unidades monetarias me costó. Entonces él llega, registra los activos, le dicen 16 unidades monetarias, gerente se dejó tumbar, ya se agotaron todas las posibilidades, ya se agotaron todas las cosas y decir definitivamente esto no es recuperable, entonces podría tener un deterioro. Ahí no lo tiene, pero entonces eso podría modificarse. Dentro de los inventarios, el valor de realización, el valor razonable, lo que se llega a medir dentro de los inventarios, y hubo una nueva medición, encontraron esa diferencia y tuvo un mayor valor dentro del inventario. Otras cuentas por cobrar, también tuvo una diferencia mayor de 450. El efectivo equivalente no tuvo una variación, pero la podría tener. Dentro de las NIIF no se les puede hacer extraño que un efectivo equivalente sea un activo no corriente. Dicen, pero ¿cómo? Si es disponible, tenemos la plata. Pero si la plata está congelada. Un ejemplo, a los que nos gusta el fútbol, América de Cali, que estaba en Ley Clinton, ¿cierto? Entonces tuvo premios hace años de $2 millones, pero no podría hacer uso de ello porque las cuentas estaban congeladas. Entonces para ellos no es un disponible. Entonces es un activo no corriente, se podría clasificar como un activo no corriente, y todos dirán, no, pero allá solamente se dan propiedades, planta de equipo y otras cosas. Entonces tengamos en cuenta ese tipo de cosas. Y desde luego se tiene que agotar todo. Debe haber una capacitación extensa, una capacitación permanente para poder llegar a esto. O sea, un balance de apertura realmente es un trabajo extenso y complejo. En los pasivos encontramos solamente dos diferencias. Los beneficios empleados, lo que hablábamos de Ecopetrol, ¿cierto? Ecopetrol, por decir algo, designó un activo el cual va a proveer el pasivo pensional que tiene Ecopetrol. Entonces se imaginarán tener una buena pensión de Ecopetrol sabiendo que ya está asegurado su pensión, o sea que de ahí no se va a mover y que no va a tener problemas, por decir algo, lo que pasa con otras entidades, por decir con Colpensiones o la Caja o Cajanal en su momento, ¿cierto? Si nos damos cuenta, el activo pues tuvo una 1050, ¿cierto? En la variación según NIIF, aquí son 300, nos da una diferencia de 1350, ¿cierto? Que es igual al patrimonio. ¿Dónde se encuentra esa diferencia repartida? En el patrimonio, ¿cierto? Si hubo un aumento en el activo, pues debitamos el activo, acreditamos el patrimonio, se nos aumentó, ¿cierto? Pero si es el pasivo, entonces acreditamos el pasivo y disminuimos el patrimonio. He ahí uno de los impactos, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo sencillo, pero creo que contundente, y podemos ver las diferencias marcadas de un lado y del otro, ¿cierto? Para terminar, queríamos rematar con este caso práctico y no hacerlo comparativo con una empresa colombiana, sino hacerlo con una empresa del Ecuador. Recordemos que esta implementación de las NIIF ya se han llevado a cabo en países como Perú, Ecuador, Venezuela. Lastimosamente somos los últimos en llevar a cabo este proceso, que realmente es de suma importancia. Cindy lo nombraba al principio, habían entidades que ya aplicaban voluntariamente las NIIF. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio así mismo le exigían. Entonces, no esperemos que las cosas se nos exijan, sino que demos un paso adelante para llevar a cabo este proceso. Entonces, todos se dirán, bueno, pero ¿cómo hago esa adopción por primera vez? En Ecuador ya nos llevan cierta ventaja en cuanto a esto. Entonces, tomamos un ejemplo de la compañía Crioxel. El autor de este trabajo de investigación es el doctor Efraín Alejandro Moreno, del Ecuador. Entonces aquí vamos a ver lo que en teoría hemos visto en el transcurso de esta sustentación, de esta ponencia, ¿cierto? Entonces, en el momento de la adopción por primera vez, tengamos en cuenta tres fases importantísimas. La primera es el diagnóstico conceptual, la segunda es evaluar el impacto y planificar la convergencia
allí en normas ecuatorianas, ANIF, en el caso de nosotros sería de PSGA, decreto 2649, ANIF. Y la fase 3 es implementación y aplicación paralela. Muy bien. Vamos a ver. Ahí cambió, entonces fase del diagnóstico conceptual, me disculpan si casi no se ve. Pero entonces aquí vemos que está lo primero, la capacitación. ¿Quiénes van a participar de la capacitación? ¿Será que la contabilidad o lo que nosotros llevamos a cabo en las empresas es patrimonio solamente de los contadores públicos? ¿Cierto que no? Allí también tienen que interactuar todo el organismo financiero, la gerencia. La gerencia tal vez es una de las más preocupadas de saber cuál va a ser el norte de su empresa, cuál va a ser el norte de su información. Entonces ellos deben llevar a cabo una capacitación y plasmarla. Este mismo formato que ustedes están viendo acá, ese formato también fue expedido por la super sociedad. De los que tengan la oportunidad de consultar, hay un link especial donde están todas las modificaciones, las últimas noticias acerca de NIF. Entonces, el mes pasado salió una implementación, una guía práctica de cómo hacer la implementación para el grupo número 3. Entonces, en principio hablamos de las exenciones y las excepciones. Entonces esta empresa comenzó a comparar, hizo una diferencia en sus políticas contables y con las políticas contables que van a adoptar, ¿cierto? Entonces hacen un cuadrito. Aquí hay una novedad y esas son las excepciones. Nosotros decíamos que las excepciones con P, que son obligatorias, pero por allá, si usted se lee el estándar muy detenidamente, el estándar le da la capacidad de su juicio profesional y decir, un momento, hay cabida para algo. Y aquí en esta empresa hubo cabida para eso, en el instrumento financiero, ¿cierto? Entonces ellos dijeron no. En la contabilidad de coberturas, perfecto, no lo vamos a tener en cuenta. En las otras dos tampoco lo vamos a tener en cuenta, pero en la primera, en el reconocimiento de los activos financieros y los pasivos financieros, sí hubo una excepción. Cindy decía un ejemplo de los inventarios, de pasar de WETS a PETS, pero tiene que ser muy bien sustentada esa teoría, tiene que ser muy bien sustentado ese criterio para poderlo llevar a cabo. Hace un checklist de las excepciones y decir, bueno, me ubico dentro de mi organismo, me ubico dentro de mi contexto empresarial, dentro de mi razón social, y digo, ¿combinación de negocios me servirá? Tal vez no. Que es la NIF número 3. Pagos basados en acciones, ¿aplicará? Tal vez no. Pero por allá más abajito dice el valor razonable. Por supuesto que sí, lo va a tener en cuenta. Entonces él hace a comenzar a hacer un vademecum dentro de sus excepciones, dentro de sus políticas, y decir qué aplica y qué no aplica, ¿cierto? Allí por ejemplo, en arrendamientos, uno creería que, bueno, va a tomar los arrendamientos porque debe tener arrendamientos financieros. No lo hizo, entonces deja una excepción aparte y no opta por ella. Tal vez la diapositiva no es un poco visible. Los costos por préstamos tampoco lo tomó. Otros a determinar, también deja una cobertura, decir cuál puedo optar. Pero entonces, si miramos esta ilustración, cuando ustedes lleguen a hacer la adopción por primera vez, deben tener en cuenta todos estos aspectos porque es un proceso que ya se agotó. ¿Esto a quién se lo tienen que notificar? Si es una empresa organizada, si es una entidad del grupo 1, pues obviamente a su junta de directiva, socios, ellos tienen que saber sobre esto, ¿cierto? Fase 2, evaluación del impacto y planificación de la conversión de políticas contables. Perdón, se me volvió. Me dio duro el Mi Conference ya cerrando el... Evaluación del impacto y planificación de la conversión de políticas contables actuales según normas ecuatorianas ANIF. Hombre. Ahí pasó. Ok, mientras tanto, pues agradecerle a todas las personas. Aún pues nos queda la última parte, que es la ilustración sobre la adopción por primera vez. En el transcurso de día llegamos a tener una audiencia máxima casi de 90 personas mediante el Big Conference.
teniendo en cuenta que por encuentros informáticos también tuvimos más de 206 personas, que también la cámara que ustedes ven en la parte de atrás, esa cámara también estuvo grabando todo lo que se llevaba a cabo aquí en este auditorio, ¿cierto? Entonces ya vamos a agotar las últimas dos, que es la fase 2 y la fase 3, evaluación del impacto y planificación de la conversión de políticas contables actuales de normas ecuatorianas, en este caso a NIF, ¿sí? ¿Cierto? Entonces establecieron las principales diferencias cualitativas entre las políticas contables, ¿cierto? Analizaron sus reportes financieros, desarrollaron ambientes de prueba. Esos desarrollos de ambiente de prueba obviamente se tienen que llevar a cabo por un grupo asesor, pero como dicen por ahí, una sola golondrina no llama invierno. Entonces no todo lo podemos recalcar al asesor porque no es el alma mater sobre normas internacionales. Nosotros también tenemos que tomar un paso hacia adelante en cuanto a la capacitación. Evaluación de las diferencias. Entonces, lo que decía en el transcurso de esta conferencia, cambios en el valor actual de los activos y pasivos patrimonios que sean relevantes, tuvieron diferencias, ¿cierto? Cambios en el reconocimiento de los ingresos y los costos. Algunos me preguntarán, bueno, ¿y esto solamente lo aplicamos para estado de situación financiera, es decir, para balance general? La NIF dice, no, también para estado de resultado integral, para estado de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo. Ellos también se ven afectados por esta adopción por primera vez, ¿cierto? El diseño tecnológico para la implementación. No lo podemos seguir haciendo bajo Excel o bajo estos sistemas contables que nosotros llevamos. Por allá comentábamos en reiteradas ocasiones sobre el XBRL. Cuando sea exigible, ahí es donde nos vamos a comenzar a pellizcar y nos vamos a comenzar a preocupar, porque las superintendencias, o sea, los entes controlantes, se dan cuenta de que esta presentación se debe hacer bajo XBRL. Y por último, la elaboración de políticas contables. Ojo con la elaboración de esas políticas contables, no son cambiantes. Yo no puedo decir, bueno, hoy mi vida útil de este activo es de tanto y mañana voy a cambiar de este criterio. No lo puede hacer. Ya es algo establecido y es algo que se debe mantener y debe permanecer. Perdón. Lo cambio. La fase 3, implementación y formulación paralela de balances según NIF, ejercicio económico 2009, 2010 y 2011. Si se dan cuenta, es comparativo. Entonces, la cuestión es retroactiva. Los ajustes son retroactivos, por eso es comparativo. Entonces, tuvieron en cuenta 2 años según su presentación, ¿cierto? Ya lo que hablamos anteriormente, implementación de sistemas tecnológicos, establecimiento de un plan de cuentas, que eso es a su criterio, a su juicio profesional, y que lo debe dejar revelado en sus revelaciones, en sus notas a los estados financieros. Alguien me decía que desconoce las normas internacionales y me decía, como parroquialmente o como vulgarmente nosotros lo decimos, esto va a ser un despelote, porque cada quien va a manejar su contabilidad como quiera. Y le decía, querida compañera, para eso existe la NIC 8, políticas contables. Ahí es donde usted va a dejar clarito cuáles van a ser sus políticas contables, y las partes interesadas, los stakeholders, en el momento de hacer un análisis de su estado de situación financiera, se van a dar cuenta en sus políticas contables de cómo lo van a hacer, ¿cierto? Entonces, van a variar, por supuesto, desde la forma, desde la esencia, todo, absolutamente todo tiene que cambiar. Preparación de los balances, esto es de acuerdo a la NIC número 1, estados de situación financiera, acorde el ejemplo que yo les comentaba. Entonces decía, preparación del estado de situación financiera, el balance general según PCGA, preparación del estado de resultados integral, preparación de estados de cambios en el patrimonio y preparación del estado de flujos de efectivo. Conciliaciones patrimoniales, lo que nosotros vimos ahorita en cuanto a los efectos dentro del activo y el pasivo, esas conciliaciones son las que se llevan a cabo al patrimonio, ¿cierto? Que son los ajustes que se ven reflejados allí. Y por último, lo más importante, queridos compañeros, los invitamos a que sean bien narrativos en sus notas, porque no podemos decir, entraron a banco 100.000 producto de una consignación de tal. Tenemos que ser más descriptivos en nuestras notas. Es por eso que nuestras notas son muy reducidas y son simplificadas. Aquí tenemos que ser más extensivos, tenemos que tener una capacidad de reacción y una capacidad de entendimiento, cosa que las partes interesadas, los stakeholders, sepan
cuál es su situación financiera, saben a qué atenerse, ¿cierto? De esta forma concluimos el Congreso en su primer día, ¿cierto? Mañana retomaremos a partir de las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Este tema se verá de nuevo por la importancia que tiene de nombrar, de hacer una descripción básica en teoría de lo que es las normas internacionales de información financiera. Haciendo un recuento, es muy importante que tengan en cuenta el marco conceptual, es muy importante que tengan en cuenta cada una de las normas. Ahí veíamos las excepciones y decíamos, no, pero como para mí no aplica, tal vez no las leo. Vea, no, un ejemplo que se lo hacía referir al doctor Leighton. En la empresa en la cual yo trabajo, tomamos como iniciativa todos los días, de 7 a 8:30 de la mañana, hacer una capacitación, comenzar a hablar, comenzar a leer y comenzar a decir, bueno, ¿y qué es esto? Bueno, remitámonos al glosario. Este tipo de cosas es necesarias, porque ya se aproximan muchísimas empresas aquí en Ibagué, serán pymes, y tal vez dirán, no, esto se va a correr, esto lo van a aplazar, y esto es una realidad, esto es un hecho que nosotros tenemos que asumir. Estamos llamados a asumir el rol de contadores públicos y realzar de nuevo la distinción de nuestra carrera, realzar el buen nombre de nuestra carrera, que cambien esa perspectiva, ese criterio que tienen sobre nosotros los contadores públicos, y que nuestra agremiación cada día se haga más fuerte. Esto es una oportunidad para nosotros. Entonces, amigos asistentes virtuales, a las personas que estuvieron en el transcurso de nuestro congreso, nuestros más sinceros agradecimientos, porque para nosotros esto es muy importante. Esto es una inyección vital, esto es una inyección de ánimo para nosotros, porque tal vez el seminario ya terminó, pero para nosotros continúa. Muchos de nosotros vemos con motivación, preguntamos y decimos, bueno, vamos a adoptar nuevas fórmulas de estudio. Entonces, compañeros, la invitación es para que sigamos al pie de la letra, para que nos capacitemos y para que veamos esto como una nueva oportunidad de distinguir nuestra carrera. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos extendimos un poco, son las 9 de la noche y 14 minutos. Muchísimas gracias por su participación.